Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Quiero platicar con el abogado Raúl Pineda Alvarado de varios temas, a quien saludo esta tarde y lo presento aquí en Día Político. Abogado, ¿cómo está? Muy bien, licenciado. Feliz año para usted y para todo su teleauditorio. ¿Cómo califica usted lo que ha pasado en las últimas horas en el Registro Nacional de las Personas? Estas denuncias de coimas, de corrupción, de tantas cosas que se ha dicho. Pues no dejan de generar sospechas de que detrás de esas denuncias hay alguna maniobra política malintencionada. Observe usted que son acontecimientos que se dieron hace 6 meses, en el mes de agosto, que esto ya había sido dado a conocer en redes sociales y que no había tenido la connotación que tiene ahora. Lo concreto es que el representante de Libre lo que ha hecho es poner su cargo a disposición de la junta que dirige el registro, no de Manuel Zelaya, ni del Partido Libre, y que ha pedido una investigación que restaure lo que él supone su honor mancillado. Y llama mucho la atención la respuesta airada de don Manuel Zelaya, donde rasgando sus vestiduras prácticamente acusa al representante de su partido de un acto de corrupción que yo no logro identificar en el aspecto personal hasta dónde el representante de Libre está comprometido en esta situación. Lo que sí logro detectar es que hay una clara intención de sustituirlo, pero esto implicaría que el Congreso Nacional tuviese que tomar una decisión, y habrá que entender que este es un proceso electoral muy amenazado desde el momento en que se configuran mesas electorales por representantes de partidos que deberían tener 69.530 firmas, y de repente aparecen 10 partidos nuevos sin que se logre identificar quién facilitó estas firmas. Preocupante porque el gasto en una elección para un candidato presidencial en una elección primaria fue fijado en más de 540 millones de lempiras, lo cual es ciertamente ofensivo en una crisis económica. Y preocupante porque se habla de manipulación en los censos, de cambios de domicilios, un episodio que ya vivió la vida política electoral de Honduras. Sí. Y no queremos que esto que está pasando en el registro sea un mecanismo para ensombrecer el proceso electoral cuyo cronograma se está desenvolviendo normalmente. ¿Hay interés al interior de Libre de sacar de su cargo al señor Oscar Rivera? Yo creo que todo tiene que ver con el tema de control. Es decir, hasta dónde el señor Rivera es expresión de la voluntad política de don Manuel Zelaya, que es un hombre que en el pasado ha hecho negociaciones que no se han hecho visibles ante la opinión pública ni ante la opinión publicada, que son ustedes. Entonces, habrá que esperar para dar un razonamiento certero de qué es lo que está sucediendo, que es algo que pretende formalizar la autoridad de Zelaya en el registro, que debe ser un organismo aséptico, apolítico, eminentemente técnico. Eso es evidente. La reacción de él lo presenta como un hombre escandalizado ante la corrupción que se dio hace 6 meses y que ciertamente están protagonizando una candidata de provincia y otro personaje del mismo perfil, y donde de manera derivada afecta al señor Rivera, que yo entiendo que hasta esta fecha han hecho un buen trabajo, particularmente por la buena relación, por la buena comunicación que ha tenido con el representante liberal y con el representante del Partido Nacional, que al fin de cuentas es lo que se pretende. ¿Ya no representa don Oscar Rivera los intereses de Manuel Zelaya Rosales, cree usted, abogado? Yo creo que él debe representar los intereses de Libre, pero en Libre hay una crisis. Yo siempre he sostenido
que Libre tiene muy buena gente, tiene gente como Hugo Noé Pino, como Belinda Martínez, como este señor que fue presidente del Banco Central. Hay gente valiosísima, pero que Manuel Zelaya no la deje emerger. Mientras Manuel Zelaya sea la principal figura de Libre va a tener muy remotas posibilidades de ganar una elección, por diferentes factores que podemos analizar en otro momento. Sí. Pero no veo yo por qué un líder necesita tener un representante personal de él en el registro, si lo que se trata de hacer es un censo que ciertamente nos incorpore a todos en un padrón electoral y Sí. nos habilite para poder ejercer el sufragio. Es muy diferente la posición de Oscar Rivera a la posición de Rick Moncada en el CNE para los intereses de Manuel Zelaya. Yo creo que evidentemente siento más independiente, más reflexivo al señor Rivera, y que en algún momento el señor Zelaya está apostando a que se dé un fenómeno de distanciamiento con lo que en lo material debería ser un representante de Libre, pero en lo legal es una junta integrada por ciudadanos con méritos particulares para ejercer una labor que es labor de seguridad nacional, construir un censo de todos los hondureños. En el caso de la abogada Moncada se ve más identificada emocionalmente con las posiciones políticas del señor Zelaya, y allá sí claramente no lo disimula, que es una expresión de la voluntad de Zelaya en el Consejo Nacional Electoral. Abogado, ¿usted cree que se está tambaleando el liderazgo de Manuel Zelaya Rosales en Libre? No, yo creo que no. Yo creo que ese fenómeno se va a dar si Libre pierde las elecciones porque está en una situación bien incómoda. Si se va solo, fuera de una alianza, Libre va a ser un partido que va a llegar a 15 o 16 diputados. Sacó 30 diputados porque el señor Narrala le aportó por lo menos 600,000 votos. Y todos los diputados los puso don Manuel Zelaya. Si se va solo, el número de diputados, el número de bancas en el Congreso se le viene a la mitad. Si se integra a una alianza, no le van a dar la cabeza a Libre, eso de lo por sentado. Y la otra opción es hacer un arreglo con el Partido Nacional, lo cual sería suicida. Pero si Libre pierde esta elección de una manera catastrófica, a Manuel Zelaya le va a pasar lo que a algunos medicamentos. Le va a llegar su fecha de vencimiento y probablemente pase lo que pasó en el Farabundo Martí, que cuando desapareció Chapí Handal, fácilmente ganaron las elecciones. Bien. Pero para eso falta mucho tiempo. Bien, voy a la pausa porque quiero que escuchemos a don Oscar Rivera, que hoy en Frente a Frente habló del tema, y que también reaccione el abogado Raúl Pineda Alvarado. Bien, abogado, quiero que escuchemos a don Oscar Rivera, que hoy habló en Frente a Frente, y esto fue lo que manifestó. Manifiesto número 1, de que era una decisión ya tomada. Es una decisión que yo ya había impuesto de nombrar al señor Marvin Mira como coordinador departamental del proyecto Identifícate del Paraíso. También enuncio en el audio de que yo no tengo ninguna vinculación con los acuerdos que se construyeron en el departamento del Paraíso con la clase política. Y el señor Marvin Mira lo acepta. Y yo digo claramente que mi vinculación es ninguna en esa tranza de coimas que se mencionan en los audios. No hay nada que me vincule. Oscar Rivera no ha recibido ningún favoritismo ni coima en la responsabilidad que ha asumido desde el día que nos nombraron en el Congreso Nacional. Y esto tiene que investigarse. El pueblo hondureño se merece que cuando un funcionario es apuntado, se tenga la posibilidad de la defensa para aclarar si es inocente o si está vinculado. Y yo no tengo ningún problema de sentarme al frente de cualquiera para defender mi actuar y mis decisiones. En el Paraíso salieron 2 seleccionados para el puesto de coordinador que tenían alguna afinidad con Libertad y Refundación. Y es en esa decisión en donde yo decido nombrar a Marvin Mira, pero los políticos del departamento estaban opuestos a dejar afuera a la señora Doris
que se menciona en los audios. Y ellos logran un acuerdo en el departamento para cederle la posición de coordinador, en teoría, y poner a la señora Doris como supervisora, que se pusieran de acuerdo los dos para que se pudiera resolver el problema. Pero yo le digo en el audio a Marvin, mira, yo ya tomé una decisión. Y hasta molesto, si aquellos que lo hayan escuchado lo pueden manifestar. Yo le digo molesto, yo ya tomé una decisión. Y mi decisión es nombrarte a vos como coordinador. Y le digo todavía que yo no tengo nada que ver con las componendas que se habían hecho en el Departamento del Paraíso. Y él me manifiesta que es cierto, que yo no tengo que ver. Bien, esto es lo que dijo hoy en Frente a Frente don Oscar Rivera. ¿Habrá algún interés en Libre de dañarle directamente a él, abogado? Yo creo que la respuesta de don Manuel Zelaya es por demás reveladora. Sí. Ha prácticamente acusado al representante de Libre, que ciertamente no representa legalmente a Libre, sino que es un integrante de una junta que dirige el Registro Nacional de las Personas. Esa reacción de Zelaya es lo que genera una serie de suspicacias. Pero hay algo mucho más grande detrás de ese escándalo medio provinciano que evidencia, es decir, se dio un incidente, hay otros más, pero lo verdaderamente relevante es por qué se quiere cambiar al señor Rivera, por qué se le provoca para obligarlo a presentar una renuncia, por qué prácticamente el señor expresidente Zelaya en un Twitter le está pidiendo la renuncia y genera una censura bastante fuerte. En el resumen, ¿qué se quiere hacer en el registro? Y ahí es donde nosotros entendemos que sí hay que encender algunas señales de alarma respecto a ver esto como una de las muchas amenazas que tiene el proceso. Hay grupos pequeños pero poderosos que no quieren que haya elecciones internas, que quieren torpedear las elecciones generales, y esto hay que verlo como un mosaico. Lo del Registro Nacional de las Personas es apenas una pieza de todo un sistema que se convierte en amenazas al proceso. Abogado, si va al Congreso, si va al Congreso Nacional esta petición de renuncia, ¿usted cree que el Partido Nacional con su bancada se preste a recibir esta renuncia y aprobar esta renuncia del señor Oscar Rivera? Yo creo que sí, porque entre los partidos existe un pacto no escrito. La no intervención, la no injerencia en lo que se estima son asuntos internos de los partidos. Pero eso también revelaría que hay una comunicación entre el gobierno y la cúpula de Libre encarnada por don Manuel Zelaya. Yo creo que no se puede juzgar así de manera apresurada a una persona, por lo menos cuando se revela un escándalo de esta naturaleza, pero que se dio hace meses. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que está subyacente para ir a desenterrar y a desempolvar un acontecimiento que ya se sabía, que pasó hace meses y que ahora se le pretende dar un perfil verdaderamente magnificado con una intención clara y evidente, y es cambiar al representante de Libre en el Registro Nacional de las Personas? ¿Con qué intenciones? Pues no sabemos. Lo único que podemos decir es que intenciones sanas y orientadas a beneficiar el proceso definitivamente no son. Bien, gracias. Muchas gracias, abogado Raúl Pineda Alvarado, analista nacional, por compartir con nosotros en Día Político su opinión referente a este tema. Muy amable. Voy a la pausa. En comunicación esta tarde con el abogado Harry Dixon, actual diputado de Libre en el Congreso Nacional. Estremeció a las estructuras de su partido estas denuncias de supuesta corrupción en el RNP. Buenas tardes, abogado. Muy buenas tardes, Ramón. Un placer saludarlo. Bueno, siempre sorprende este tipo de señalamientos, de denuncia, pero el Partido Libertad y Refundación, como ya es costumbre, tiene los antídotos para combatir este tipo de situaciones. En el Partido Libertad y Refundación no sucede lo que sucede en los partidos tradicionales, que se apañan
los delitos de corrupción. Aquí no, aquí se castigan. Aquí no toleramos la corrupción de funcionarios o de empleados del Partido Libertad y Refundación. Ya lo demostramos cuando presentamos la denuncia del caso Red de Diputados, donde habían 2 diputados del Partido Libre y no nos importó y fuimos al Ministerio Público y lo denunciamos. Pues esta vez no va a ser la excepción, ya se inició toda una investigación, ya se le ha pedido la renuncia a nuestro magistrado en el Registro Nacional de las Personas y la investigación nos va a dar luces de quiénes son los responsables directos de lo que ayer se denunció a través de unos audios que se filtraron en los medios de comunicación. Pero se están pidiendo la destitución del actual comisionado es porque estas investigaciones preliminares lo inculpan. Bueno, hay señalamientos dentro de esos audios y el señor Oscar Rivera tendrá que responder, tendrá que aclarar el por qué esos audios, el por qué esas negociaciones oscuras, fuera del marco de la ley. Todos en Libre sabemos, estamos conscientes que en Libertad y Refundación no se permiten ese tipo de actos. En el pasado hemos expulsado a diputados, más de 8 diputados fueron expulsados en el periodo pasado y esta vez no va a ser la excepción. Si se demuestra responsabilidad de estas personas, pues van a tener que salir del partido. Yo no soy quien para juzgar, no soy quien para condenar, pero que el Partido Libertad y Refundación no se va a quedar con los brazos cruzados, que el Partido Libertad y Refundación no va a utilizar el Congreso Nacional como lo hacen los nacionalistas o los liberales para limpiar la imagen de corruptos dentro de su partido, pues no lo va a hacer. Ahora, y nunca lo vamos a hacer. ¿hay algún sector? Ni vamos a hacer tampoco vamos a salir en caravanas a defender a miembros del partido cuando estos han cometido un acto irregular. ¿Hay algún sector de Libre que está decidido a ver fuera a don Oscar Rivera del RNP? Pues no sé, nosotros nos limitamos a las pruebas que se presenten. Siempre en los partidos políticos hay conflictos, hay pugna entre diferentes líderes, eso es normal, puesto que todos están en una competencia política electoral, ¿verdad? Y no sería extraño que hubieran ese tipo de personas, pero en Libertad y Refundación vamos a hacer caso, vamos a limitarnos a la prueba que se ha presentado y a las pruebas que puedan aparecer. Lo que sí nosotros ratificamos es que Libertad y Refundación no es un partido tradicional. Aquí este tipo de actos se pagan caro. No somos un partido tradicional que camina por los mismos caminos que caminan los 2 partidos tradicionales, porque esas prácticas, Ramón, han sido tradicionales de los partidos políticos históricamente conocidos en el país. Y nadie dice nada, ni nadie señala nada, ni nadie se denuncia nada. Pero en Libertad y Refundación no podemos darnos ese lujo porque sí. Libertad y Refundación se presenta como una alternativa para el país, para la población. Entonces, ese tipo de actos no son perdonados ni son tolerados dentro de la institución. ¿Sabía usted que hay diputados nacionalistas que van a pedir la interpelación del actual comisionado del RNP, Oscar Rivera? Escuchemos a la diputada Welsi Vázquez, para que luego me reaccione usted. Hoy ha trascendido una noticia muy importante para el país que tiene que ver específicamente con el Registro Nacional de las Personas. Yo como diputada del Congreso Nacional voy a pedir la interpelación del señor Oscar Rivera como comisionado del Registro Nacional de las Personas. ¿Por qué? Porque la semana pasada ha trascendido una denuncia en contra de él de aparentemente actos de corrupción. Y no es posible que nosotros en el Congreso Nacional aprobemos que un alto funcionario como estos haga la representación hondureña, no solo de partido político, sino una representación hondureña, y que de un momento a otro, por denuncias de actos de corrupción, diga voy a dejar mi puesto o lo pongo a disposición. Se equivocan, señores. Si nosotros aprobamos el presupuesto nacional de la República, también elegimos funcionarios en nuestro país. Lo menos que nosotros esperamos de estos funcionarios cuando vayan a renunciar no es que renuncien a su partido político, es que ellos vengan al Congreso Nacional, presenten todo un informe y de ahí, si ellos quieren tomar una decisión, pues que la tomen. Pero de lo contrario,
yo en la primera sesión que haya del Congreso Nacional voy a pedir la interpelación del señor Óscar Rivera como comisionado nacional del Registro Nacional de las Personas. Abogado Harry Dixon. Bueno, la señora Welty cree que nos va a sombrerar con eso, que nos va a poner nerviosos. La apoyamos, Welty. La apoyamos, le damos el voto. Hay que interpelar a Óscar Rivera. Y no solamente a Óscar Rivera, Welty. Yo pedí la interpelación del fiscal general por no querer investigar los actos de narcotráfico del señor Juan Orlando Hernández y ustedes no apoyaron, pero nosotros apoyamos. Esa es la diferencia de Libertad y Refundación con el Partido Nacional. Nosotros no apañamos delincuentes, no apañamos corrupción, ¿verdad? Ojalá que no solamente llegara Óscar Rivera al Congreso Nacional, también el fiscal general del Estado, para que nos explique el por qué no ha presentado requerimientos fiscales contra los altos funcionarios del Estado. Abogado, veo que los astros políticos se pueden alinear en el en el Congreso Nacional para destituir al señor Óscar Rivera. Porque si la bancada nacionalista pone esta interpelación y usted dice que su bancada les dé el voto, estaría listo y servido el señor Rivera. Nosotros no tenemos ningún problema, Ramón, porque no estamos apañando delincuentes, no estamos apañando corrupción. Ahora, lo mismo debería pasar con el otro Óscar, con el Óscar Chinchilla. Mire que los Óscar siempre nos meten en problemas, Ramón. Con el Óscar Chinchilla, que no quiere hacer nada por los actos de narcotráfico de Juan Orlando Hernández. Deberíamos de aprovechar la misma interpelación, ¿no le parece a usted? ¿Ah? Lo va a proponer ellos interpelan a Óscar Rivera, nosotros lo apoyamos, nosotros interpelamos a Óscar Chinchilla y ellos nos apoyan, y así podemos salir de estos problemas que tiene el país en una decisión del Congreso Nacional. Abogado, ¿es una amenaza para algún sector de Libre que se mantenga Óscar Rivera en el RNP? Nosotros vamos a limitarnos, vuelvo y repito, a las pruebas que está presentando. Bueno. Nosotros no vamos a entrar en esas polémicas entre sectores del partido. Nosotros somos militantes, muy orgullosos del Partido Libertad y Refundación. Yo mismo, si ustedes buscan los audios y buscan los videos, yo mismo, junto al presidente Zelaya, vamos a presentar la denuncia por la red de diputados, antes inclusive de que viniera la Masia Honduras, ¿verdad? Antes que viniera la Masia Honduras. Y se expulsaron a los diputados. Nosotros perdimos el periodo pasado más de 8 diputados propietarios y como 4 diputados suplentes, mientras el Partido Nacional y el Partido Liberal apañaron a sus diputados. Nosotros los expulsamos, y esa es la gran diferencia entre un partido tradicional y un partido progresista como es Libertad y Refundación. Gracias, abogado Harry Dixon. En 15 segundos vuelven las sesiones presenciales, ¿verdad? Dios quiera que sí. Es necesario que vuelvan las sesiones presenciales. Es necesario que la voz de la oposición no se siga callando a través de una computadora o a través de un teléfono celular. Yo creo que es necesario que regresemos al hemiciclo legislativo. Gracias al abogado Harry Dixon, actual diputado, gracias, de Libertad y Refundación en el Congreso Nacional. Hasta aquí Día Político. Buenas tardes.